Tengo el placer de presentarles a Gregor Winkler, el director en Corporate Bank Coverage en Deutsche Bank, España. Gregor tiene más de 25 años de experiencia en bancos internacionales y dando cobertura a grandes empresas multinacionales. Se ha incorporado a Deutsche Bank en 2007 y ha ocupado varios cargos en el área de Corporate Bank. Y dentro de este área es el encargado de velar por los temas de sostenibilidad y apoyar a las grandes empresas españolas en su proceso de transformación energética. Gregor, buenas tardes. Buenas tardes, María. Bienvenido, porque estos temas de financiación la verdad es que apasionan. Tengo muchas preguntas para ti hoy. Muy bien. Entonces, el concepto de la transición energética está bastante compartido ya entre todos, pero la financiación de transición interesa mucho qué es lo que es. Entonces, la primera pregunta, ¿qué engloba el término de finanzas sostenibles y en qué se materializa? Es verdad que hay distintas definiciones, quizá para ponerlo de forma muy fácil. Aquí intentamos mover fondos, capital, ahorros hacia proyectos sostenibles, ¿no? Creo que sostenibilidad es más que una palabra de moda. Sostenibilidad incluye proyectos de transformación que hemos visto en la sociedad, en las empresas, en la banca, ¿no? Y aquí hablamos muchas veces de las tres letras, ESG, ¿no? Environmental, Social, Governance. Por lo tanto, este capital se mueve hacia proyectos que intentan conseguir impacto positivo a largo plazo en todo lo que tiene que ver con el mundo de medio ambiente, en la sociedad o también en la gobernanza, ¿no?, de las empresas. Ejemplos podrían ser financiaciones de proyectos renovables, proyectos que intentan conseguir eficiencias energéticas o también, eso lo hemos visto más desde el año 2020, más enfoque en la S, la parte social, por ejemplo, financiación de viviendas asequibles, ¿no? Pues tú has dicho, por ejemplo, los proyectos de energías renovables, y muchos dicen que estos proyectos, estas oportunidades están en los países en desarrollo, principalmente por la abundancia de recursos renovables. ¿Cómo desbloquear la financiación de estas oportunidades, de estos proyectos de renovables en estos países en desarrollo? Sí, es verdad que ha sido un tema muy relevante en la COP28, ahora en Dubái. Y es verdad también que en la Unión Europea quizás somos muy avanzados y no deberíamos olvidarnos, obviamente, de la transición energética, obviamente justa, y también que sea una transición, ¿no?, inclusiva. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que también funcione en países de desarrollo? Pues yo creo que aquí lo que necesitamos es una colaboración entre los bancos privados y los bancos multilaterales de desarrollo regionales, para compartir know-how, ¿no?, conocimiento de la región, de las tecnologías, ¿no?, pero también para compartir riesgo que hay, ¿no?, porque quizá un banco privado, si ve también que hay otros factores o otros actores participando, quizá va a ser más fácil, ¿no?, aprobar una financiación. Luego, obviamente, también necesitamos garantías, subvenciones, para que sea más fácil, ¿no?, la entrada de bancos privados. Y yo creo que esos son los puntos más relevantes. Podríamos entrar más en detalle, seguramente lo haremos durante la entrevista, pero son los puntos que más relevantes me parecen. ¿Y cómo se hace esta colaboración entre las instituciones financieras internacionales y los bancos privados? ¿Cómo se hace? Muchas veces las entidades de gobierno o los bancos multilaterales necesitan un banco privado para hacer el desembolso. Por lo tanto, hay un partnership, ¿no?, natural entre los distintos tipos de bancos. Por lo tanto, nos necesitamos de forma mutua y en este caso vemos muchos proyectos en los que uno va, ¿no?, de mano de otro, de forma automática. Dicen que la revolución tecnológica se ha hecho mucho con las herramientas como Venture Capital. Se ha utilizado muchísimo. Los startups lo han utilizado mucho. ¿Podemos coger algunas lecciones de esta revolución tecnológica desde el punto de vista financiero y aplicarlo a esta transición y financiación de proyectos renovables? Seguramente podemos hacerlo. Creo que Venture Capital o capital de riesgo tiene una función muy relevante en los proyectos de transición, ¿no? Lo vemos en todas las regiones en las que operamos. Las ventajas o las lecciones que podemos sacar, quizá podríamos resumirlas en 3 puntos. Primero, yo creo que es el largo plazo. Creo que Venture Capital muchas veces puede ir más allá del plazo típico donde los bancos se encuentran cómodos, ¿no?
Segundo, yo creo que Venture Capital lo que hace muy bien es analizan sus riesgos, intentan entender bien la tecnología y son capaces de asumir el riesgo, quizás sin otros partners porque se sienten muy cómodos con la tecnología, ¿no? Y luego, yo creo que esa es la gran ventaja, que Venture Capital también suele involucrarse de forma muy activa en la gestión del proyecto o de la empresa. Los bancos privados no solemos hacerlo, no es nuestro rol, pero Venture Capital yo creo que ahí tiene una gran ventaja de aportar, ¿no?, sus contactos y sus conocimientos. Durante la COP28 se ha mencionado mucho el concepto de blended finance, de financiación mixta, que hay que desarrollarlo. ¿Cómo se pueden articularse estos mecanismos de blended finance? Sí, han salido varios temas en la COP28. No sé si vamos a hablar de ese tema, pero obviamente de la transición de los combustibles fósiles, etcétera, pero también se ha hablado de la financiación y blended finance. Y creo que ahí lo que blended finance, ¿no?, es un mix de distintas formas de financiación. Y lo que vemos aquí, que muchas de las tecnologías, bueno, tecnologías en general deberían ser rentables, pero muchas veces, sobre todo al principio, cuesta quizá convencer a los inversores, ¿no?, de la rentabilidad o del éxito de una tecnología. Por lo tanto, al principio quizá necesitamos, no sé, subvenciones o quizá que algún actor gubernamental entre y apoye la tecnología al principio, ¿no? Luego, quizá podemos ver que también entre alguien de capital de riesgo, cuando vea que ya avanza un poco, ¿no?, la tecnología, o bien que los bancos privados, si ven que hay ya quizá alguna institución estatal, Venture Capital, pues quizás también están más dispuestos, ¿no?, a entrar, dado que ven que los riesgos se quedan reducidos porque hay más participantes en la financiación. Y obviamente cuando la tecnología está ya más avanzada, pues podemos también emitir un bono verde, por ejemplo, que tiene un plazo de 5 o 7 años y ya da más tranquilidad a la gestión del proyecto, porque no tienes que refinanciar cada 1 o 2 años y pensar en los riesgos de refinanciación, ¿no? Tienes más tranquilidad. Justo, las preocupaciones de los inversores están muchas veces relacionadas con cómo evaluamos los riesgos de los proyectos nuevos que desconocemos, ¿no? Y ¿cómo se visualiza que se podría trabajar estos mecanismos? ¿En qué se trabaja ahora para ayudar a los inversores a tomar la decisión y sobre todo evaluar estos riesgos? Hablando desde el punto de vista de banca, somos banqueros humildes, no somos ingenieros técnicos y por lo tanto algunas veces, obviamente somos muy buenos en analizar los balances, las cuentas de resultados, pero quizá nos perdemos algo con la tecnología y entender los aspectos técnicos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Además de evaluar el riesgo crediticio, tenemos que entender las nuevas tecnologías para que sean fácil de entender, fácil de explicar internamente, ¿no?, en nuestros comités. Entonces ahí, ¿qué herramientas usamos? Obviamente hay estándares, hay certificaciones técnicas que usamos. Hay también, igual que hay ratings de agencias crediticias, también ya hay ratings que evalúan ESG, la sostenibilidad de una empresa. Pues por cada de las letras ESG hay una serie de preguntas a las que la empresa tiene que responder y al final sale una puntuación, ¿no? Esa puntuación para nosotros es importante compararla con otros actores del sector para ver cómo ¿no?, compara la empresa con sus competidores. Pues hoy todavía dependemos mucho de las fuentes externas para obviamente obtener una opinión, ¿no?, sobre las tecnologías, pero poco a poco vamos avanzando y también obviamente ya acumulamos algo de experiencia con ciertas tecnologías in-house, ¿no?, en los bancos. Los créditos bancarios son un instrumento muy importante para financiar los proyectos a largo plazo y que requieren muchos CAPEX, ¿no?, mucho capital expenditures. Y en este caso, los inversores, pues probablemente los bancos no están interesados cuando el reembolso de la deuda es muy a largo plazo, pero los clientes son muy reticentes al aumento de tipo de interés. Entre estos intereses, ¿hay cabida para subvenciones? ¿Cómo facilitar y equilibrar estos intereses? Es cierto lo que comentas. También creo que los bancos, obviamente, cada vez miramos también otros aspectos, no solo los aspectos económicos. Y eso es la parte bonita de la financiación sostenible, que además de la parte económica, miramos también el impacto, ¿no?, que pueda tener la financiación a nivel de emisiones, ¿no?, a nivel de impacto social, etc. Entonces es algo que tenemos muy en cuenta.
pues subvenciones pueden tener un papel relevante. Yo creo que subvenciones a nivel de empresa, a nivel de tecnología, pero también muchas veces al consumidor final, ¿no? Pueden tener sentido. Lo hemos visto en el caso de los coches eléctricos, que las subvenciones han funcionado bien para introducir los coches eléctricos en el mercado, poco a poco reduciendo, ¿no?, las subvenciones para que esta tecnología pueda competir contra otras tecnologías. Y yo creo que las subvenciones en general pueden ayudar también en el caso de los bancos para bajar el coste financiero, ¿no?, o el margen de la financiación y por lo tanto el coste financiero para las empresas, ¿no?, y en general reducir el riesgo del proyecto para los bancos que financian el proyecto. Has dicho una cosa muy interesante, que los bancos tienen que también invertir un poco en las oportunidades, ¿no? En reducir este impacto climático, que me parece muy interesante porque a lo mejor hay una opción de que los bancos dicen, pues yo ahora voy a invertir en las empresas más de software, voy a huir a las empresas que emiten y voy a incrementar el portafolio invirtiendo en las empresas más digitales. Pero claro, esto no soluciona el problema de reducción de emisiones en los sectores muy intensivos en energía, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta, ¿qué motiva a Deutsche Bank a actuar en la transición energética? Creo que no podemos solo invertir en las empresas grandes cotizadas y olvidarnos del resto de las empresas, ¿no? Nosotros como entidad cubrimos todos los segmentos de clientes, desde banca de empresas hasta las grandes cotizadas, y creo que es importante cubrir toda la cadena de valor, ¿no? ¿Qué nos motiva? Obviamente nosotros como entidad también generamos emisiones, por lo tanto en nuestra casa estamos interesados en reducir las emisiones, cumplir con Net Zero antes del 2050, conseguir que la cuota de las mujeres en posiciones de dirección sea 35%, ¿no? Y nosotros claramente nos hemos comprometido de ayudar la transición con un importe que es público, son 500.000 millones entre 2020 y 2025. A fecha de octubre de 2023 estuvimos en 265.000 millones, por lo tanto nos faltan unos 100.000 millones al año en los próximos 2 años para llegar al objetivo, ¿no? Y por lo tanto nosotros queremos ser parte de la solución, no queremos solo mirar nuestras operaciones, sino ayudar obviamente a nuestros clientes, ¿no?, a cumplir sus objetivos. ¿Cómo priorizáis la inversión en los proyectos? Porque me imagino que deberéis de recibir muchas propuestas. ¿Cómo priorizáis repartir estos 500.000 millones en las propuestas de transición energética que recibís? Obviamente miramos muy bien qué sectores apoyamos. Queremos apoyar todos los sectores. Hay unos sectores quizá que son más fáciles de aprobar, otros quizá un poco más complicados. Obviamente, como bien dices, hay operaciones que compiten entre ellas. Entonces miramos también, además de los puntos económicos, el impacto que tiene la financiación, ¿no? ¿Qué ahorro de consumo de agua puede tener? ¿Qué impacto puede tener a nivel de emisiones de CO2? Y por lo tanto juntamos la parte económica, ¿no?, con la parte medioambiental o social para decidir si el proyecto tiene sentido también para la entidad o no. ¿Y utilizáis algunos estándares, alguna metodología internacional que hay, última taxonomía o algunos estándares así que utilizáis? En la Unión Europea obviamente tenemos la ventaja de contar ya con una taxonomía que usamos, pero el banco también tiene sus propias herramientas que ha desarrollado, obviamente teniendo en cuenta las taxonomías existentes, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para realmente canalizar las inversiones a estos proyectos? Porque muchos dicen que sí, que parece que hay unas ciertas bolsas de dinero, bolsas de inversión, hay diferentes anuncios que se prevé invertir, pero parece que falta esta aceleración porque las ambiciones de la descarbonización son muy altas. ¿Qué piensas que realmente, qué mecanismos hace falta activar para que realmente fluya más financiación en los proyectos? Yo creo que sobre todo necesitamos obviamente seguridad para los inversores, para los que financian, ¿no? Necesitamos unos marcos coherentes y ahí hablamos de taxonomía, etiquetas, normas, legislación. Yo creo que si hay marcos, ¿no?, coherentes, yo creo que va a ser más fácil convencer a inversores que realmente entren en los proyectos. Es la parte para mí, desde un punto de vista más relevante en ese sentido. ¿Qué es lo que hace falta para que los inversores entren en los proyectos? ¿Cómo
Yo creo que preguntaste antes también por los países en vía de desarrollo, etcétera. Pues yo creo que quizá nosotros en Europa o en la Unión Europea parece que somos más avanzados que quizá otras regiones porque hay unos marcos bastante claramente definidos. En otras regiones pues quizá nos faltan esos marcos o se aplican otras leyes que quizá no quedan muy claras. Y antes de no tener claridad o este tipo de estabilidad, pues quizá vamos a tardar un poco para ver los flujos, ¿no?, que se esperan o que se deberían conseguir. Gregor, muchísimas gracias por compartir tu criterio sobre este tema. Muchas gracias, María.